Mi mamá me abandonó cuando yo tenía 7 años. Volvió a aparecer en el funeral de mi papá, 20 años después, solo para reclamar una parte de la herencia y mantener a los hijos que tuvo con el hombre por el que nos dejó. Me miró con toda la frialdad del mundo y me dijo: «Tú no necesitas ese dinero. No tienes hijos. No tienes a nadie». Tiempo después, nos volvimos a ver en un juzgado. Me llamo Mónica Torres y tengo 27 años. Hace 3 días mi papá murió de un infarto en su oficina, así, sin aviso. En un momento estaba revisando unos papeles de una obra y al siguiente ya no estaba. El paramédico dijo que fue rápido. Supongo que eso debería hacerme sentir mejor, pero no lo hace. Yo organicé todo sola: la funeraria, las flores, la misa, el espacio en el panteón. Mi papá tenía dinero, así que pude despedirlo como se merecía. Fueron sus socios, gente con la que trabajó durante años, levantando casas y edificios por toda la ciudad y la zona metropolitana. También llegaron amigos del club deportivo. Incluso varios trabajadores de sus obras se tomaron el tiempo de ir a darle el último adiós. Todos me repetían lo mismo: que era un buen hombre, que cuando alguien se metía en problemas, él veía cómo ayudar, que daba trabajo estable, que cumplía su palabra. La ceremonia estuvo bien. El sacerdote habló de su generosidad y del amor que tenía por su familia, o por lo que quedaba de ella, mejor dicho, solo yo. Mi abuela había muerto 2 años antes, y después de que mi mamá se fue, ella fue la única otra persona que de verdad le importó a mi papá. Yo estaba junto a la tumba, mirando cómo bajaban el ataúd, cuando escuché que alguien dijo mi nombre: «Mónica». Me volteé y me quedé helada. Ahí estaba ella, mi mamá, a unos metros de distancia, con un hombre que no reconocí al principio, y 3 muchachos. El mayor se veía de unos 16 años, y el más chico, de unos 10. Todos iban vestidos de oscuro, como si tuvieran algún derecho a estar ahí. No la había visto en 20 años. Se veía mayor, claro, con el cabello más corto y más oscuro, más llena. Pero era ella. «¿Qué haces aquí?», le pregunté. La voz me salió seca. «¿Y cómo te enteraste de que murió? Yo no te avisé». Me avisaron unos parientes. El hombre que iba con ella le puso una mano en el hombro. Alto, con entradas, traje barato y cara de incomodidad. Debía ser el mismo por el que se fue tantos años atrás. Los 3 hijos se quedaron detrás de ellos, tensos, como si no entendieran bien por qué estaban en el funeral de un desconocido. «No puedo creer que no me avisaras», dijo ella. «También fue mi esposo». Yo me reí. «Ahí mismo, junto a la tumba de mi papá». «¿Tu esposo? Lo dejaste hace 20 años. Nos dejaste a los 2. Y, en ese momento, me regresó todo. Yo tenía 7 años cuando pasó. Mi papá había salido a Querétaro por trabajo, a revisar un terreno para una obra. Solo iba a estar fuera 2 días. Mi mamá esperó a que el coche de mi papá saliera de la cochera. En cuanto dobló la esquina, empezó a guardar cosas en maletas. Me acuerdo de que le pregunté a dónde iba. «Mamá tiene que irse un tiempo», me dijo. «Tú quédate aquí. Al rato regresa tu papá». Pero no lo esperó. Guardó 2 maletas, dejó una nota sobre la mesa del comedor y se fue. Así. Cerró la puerta y se subió a su coche. Me dejó sola en la casa 2 días enteros. Yo estaba muerta de miedo. Desayuné cereal, comí cereal, cené cereal. No sabía preparar nada más. Me la pasé viendo la tele y esperando que alguien entrara por la puerta. Todo el tiempo pensé que iba a regresar, que se había dado cuenta de que olvidó algo, que en cualquier momento iba a abrir y me iba a decir que ya estaba de vuelta. No volvió. Cuando mi papá regresó, me encontró en la sala, con la misma ropa de 2 días antes. Corrí a abrazarlo llorando, diciéndole que mi mamá se había ido. Él leyó la nota. Yo nunca supe qué decía, pero vi cómo se le fue el color de la cara. La arrugó y la aventó al bote de basura. «Tu mamá ya se acabó para nosotros», dijo, «más para él que para mí». Después de eso, todo pasó rápido. Mi papá habló con su abogado, inició el divorcio, hizo lo necesario para quedarse conmigo.
Mi mamá tenía que presentarse en el juzgado por el tema del divorcio y la custodia, pero nunca fue. Mi papá obtuvo la guarda y custodia total. Ella desapareció de nuestras vidas también en lo legal. Tiempo después, cuando yo ya era más grande, mi papá me dijo la verdad. Mi mamá tenía una relación con un hombre de su oficina. Llevaban meses planeando irse. Solo estaban esperando el momento adecuado. Y, para ellos, el momento adecuado fue cuando mi papá salió de viaje y yo me quedé sola e indefensa. Y ahora, ahí estaba, 20 años después, con ese hombre y los 3 hijos que tuvo con él, como si tuviera algún derecho a pararse frente a la tumba de mi papá. Mónica, ellos son tus hermanos, dijo, señalando a los muchachos. Él es Diego, ella es Sofía, y el más chico es Mateo. Los miré. Ellos me miraron de vuelta, con esa curiosidad incómoda de quien sabe que algo importante está pasando, pero nadie se lo explica bien. No me importa, dije. Me di media vuelta y caminé hacia mi coche. La escuché decir mi nombre varias veces, pero no volteé. No tenía nada que hablar con ella. Esa decisión la tomó hace mucho tiempo, y ahora le tocaba vivir con eso. Mientras manejaba de regreso a mi departamento, se me vino encima todo lo que habíamos pasado mi papá y yo. Al principio fue muy difícil. Él quedó destrozado, aunque casi nunca lo decía. Se enterró en el trabajo para no pensar en lo que había pasado. Yo pasaba mucho tiempo con mi abuela, la mamá de él, que se fue a vivir con nosotros para ayudar a cuidarme. Pero la empresa empezó a crecer. Toda esa rabia y ese dolor que traía adentro, mi papá los convirtió en trabajo. Empezó a conseguir contratos más grandes. Empezó a ganar mucho más. Dejamos la casa de Azcapotzalco y años después nos fuimos a una casa enorme en Jardines del Pedregal. Nunca se volvió a casar, ni siquiera tuvo una relación seria, aunque no faltaron mujeres interesadas. Él decía que conmigo tenía suficiente familia. Yo estudié administración de empresas con su apoyo. Cuando me gradué, me compró un departamento en la del Valle. Conseguí un buen empleo, aunque, en realidad, no dependía de ese sueldo para vivir. Cuando mi abuela murió, me dejó sus ahorros, poco más de 3 millones de pesos, y también su casa. Vendí la casa, invertí ese dinero con cuidado y con los rendimientos, más lo que obtuve por la venta, armé un patrimonio que me daba tranquilidad. Si algún día quisiera bajar el ritmo, podría hacerlo sin ahogarme. Aún así, a mí me gustaba trabajar, tener una rutina, sentir que hacía algo propio. Y ahora él también se había ido. Bueno, no del todo. Me dejó todo. La empresa, la casa, los coches, las cuentas, las inversiones. Encontré una copia de su testamento en el cajón de su escritorio, y David Martínez, el abogado que llevaba años trabajando con él, tenía perfectamente en orden lo demás con la notaría. Era claro, sin rodeos, todo para mí. Supongo que mi mamá se enteró de alguna forma, y por eso apareció en el funeral. No porque le doliera que hubiera muerto, sino porque quería saber cuánto podía sacar de todo eso. Pasaron algunos días después del entierro, y traté de volver a algo parecido a la normalidad. Normalidad es una palabra muy relativa cuando se te acaba de caer el mundo encima. Tenía que atender lo de la empresa, revisar activos, ver trámites, hablar con contadores, abogados y gente del banco. Decidí no vender la constructora. Mi papá la había levantado desde cero, y me parecía una traición deshacerme de ella. Javier Flores, que llevaba 15 años con él, conocía la empresa mejor que nadie. Mi papá confiaba por completo en él. Con ayuda del abogado y del área contable, formalizamos que él quedara al frente de la operación, como director general, mientras yo me mantenía como propietaria. Me pareció lo correcto. Una tarde de martes, como a las 3, yo estaba en mi departamento revisando papeles de mi papá cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie, así que primero miré por la mirilla. Era ella. Esta vez venía sola, sin esposo, sin hijos. Traía jeans, un suéter claro y esa expresión nerviosa que pone la gente cuando quiere entrar a una conversación que no merece. Abrí la puerta, pero no la invité a pasar. ¿Qué quieres? ¿Puedo entrar? Solo unos minutos. No vengo a pelear. En contra de mi instinto, me hice a un lado y la dejé pasar. Entró a la sala
Y miró todo con atención. Los muebles, los ventanales, los cuadros, el orden. Se notaba demasiado que estaba midiendo cosas. «Está muy bonito», dijo. «¿Cómo conseguiste mi dirección?», preguntando. «Unos familiares de tu papá me la dieron». «Perfecto. Ahora también me rastreaba por la familia». «¿Qué quieres?», repetí. Se sentó en mi sillón sin que yo se lo ofreciera. «Mónica, sé que este no es el mejor momento. Sé que vienes cargando muchas cosas. Yo solo quería hablar contigo». No dije nada. «Han pasado muchos años», siguió. «Y aunque tú no me creas, a veces pensé en buscarte. Muchas veces». La miré fijo. Ni siquiera fingí creerle. «Pero, ya que estamos hablando, también tengo que ser honesta. Sé que heredaste mucho dinero de tu papá, y también lo de tu abuela». Sentí que se me cerraba el estómago, y creo que deberías compartir una parte de ese patrimonio con tu familia. La miré sin parpadear. ¿Mi familia? Sí, conmigo y con tus hermanos. Con Diego, Sofía y Mateo. Esos niños que viste en el funeral. Son tus medios hermanos, Mónica. Solté una risa corta. No porque me diera risa, sino porque, si no me reía, creo que le aventaba algo. ¿De verdad estás diciendo esto? Claro que sí. Tú estás sola. No tienes hijos. No tienes a quién mantener. Tienes un patrimonio enorme. Y yo estoy batallando para sacar adelante a 3 hijos con el sueldo de mi esposo. Me sentí frente a ella. A ver si entendí bien. Me abandonaste cuando yo tenía 7 años. Me dejaste sola en una casa 2 días. No llamaste. No escribiste. No mandaste un mensaje. No mandaste una tarjeta en mi cumpleaños. No preguntaste una sola vez cómo estaba en 20 años. Y ahora vienes a pedirme dinero. Le dio un poco de vergüenza. Muy poca. Le duró casi nada. Después levantó la cara y se puso a la defensiva. Yo nunca quise a tu papá, Mónica. Ya no podía vivir con él, pero sabía que él te iba a cuidar. Tú siempre fuiste su adoración. Te fuiste porque querías irte con tu amante y no querías cargar con una niña. Su cara se puso roja. Eso no es cierto. ¿No? Entonces dime por qué no peleaste por la custodia. Dime por qué ni siquiera te presentaste en el juzgado. No contestó. ¿Y ahora? Seguí. Ahora que mi papá está muerto y que ya sabes que me dejó todo, de pronto te acuerdas de que tienes una hija. De pronto quieres una relación. Pero, en el fondo, lo que quieres es dinero. No se trata solo del dinero. No le creí ni una palabra. Claro que se trata del dinero. A mi papá no lo querías, pero qué bien te viene lo que dejó. Intentó cambiar de estrategia. Esos niños no tienen la culpa de nada. Diego quiere entrar a la universidad y no sabemos cómo le vamos a hacer. Sofía necesita ortodoncia. Mateo tiene problemas de aprendizaje y requiere apoyo especial. ¿Son tus hermanos? No. Son tus hijos con el hombre por el que nos dejaste. No son nada mío. ¿Cómo puedes ser tan fría? ¿Fría? Tú me vienes a hablar de frialdad. Dejaste a una niña sola 2 días. Nunca volviste a buscarla. Y ahora llegas a exigirme dinero. Eso sí es frialdad. Se levantó, molesta. Tienes millones de pesos, Mónica. Mucho más de lo que necesita una sola persona. Solo te estoy pidiendo ayuda para la escuela de mis hijos y para cosas básicas. Entonces pídaselo a su papá. Pídaselo a tu esposo. No se lo pidas a la hija que dejaste atrás. Tu papá te puso en mi contra. Mi papá nunca habló mal de ti. No hizo falta. Lo que hiciste bastó. Ahí fue cuando la vi desesperada. Mónica, por favor, dijo. Te lo suplico. Piénsalo. Ellos están batallando. Y para ti, sería una parte mínima de lo que tienes. Caminé hacia la puerta. ¿Sabes qué es lo más duro de escucharte? Que hablas como si fueras una gran madre ahora, como si te desvelara el futuro de tus hijos. Pero, cuando yo tenía 7 años, te importó tan poco tu hija que me dejaste sola, asustada, esperando a alguien que nunca volvió. Era muy joven. Me equivoqué. Abrí la puerta. Ya vete, Mónica, por favor. Vete. Ahora. Se acercó a la salida
y antes de cruzar, me lanzó una mirada dura. Esto no se va a quedar así. Esos niños merecen algo mejor. Sí, merecen una madre que no abandone a sus hijos cuando le estorban. Después de que se fue, me serví una copa de vino y me senté en la sala con las manos temblando. No podía creer el descaro de esa mujer. 20 años sin existir, y ahora quería una tajada de todo lo que mi papá construyó. Pensé en esos 3 muchachos. Me daban lástima, claro que sí. No era culpa de ellos tener una madre así y un padre que, al parecer, no podía sostener bien su casa. Pero no eran mi responsabilidad. Yo no les debía nada. Mi papá se había partido la espalda para construir la vida que tuvimos. Después de que mi mamá nos dejó, pudo haberse hundido. En cambio, convirtió el dolor en algo mejor. Se ganó cada peso que me dejó. No iba a permitir que ella me hiciera sentir culpa para quitármelo. 2 semanas después, me llegó una carta de un despacho que yo no conocía. Me temblaban las manos cuando la abrí. Era una demanda. Mi mamá estaba reclamando judicialmente una supuesta participación en parte del patrimonio de mi papá, alegando que había contribuido al hogar cuando aún estaban casados y que tenía derecho a una compensación económica. Llamé a mi abogado en cuanto terminé de leerla. Se llama David Martínez. Él había llevado el testamento de mi papá y varios contratos de la empresa durante años. Mi papá confiaba en él. Yo también. Mónica, lamento mucho que estés pasando por esto, me dijo cuando fui a verlo a su oficina. Pero no te angusties de más. Una cosa es que ella intente pelear algo, y otra muy distinta es que tenga cómo sostenerlo. Entonces, ¿de verdad me puede demandar nada más porque sí? Intentarlo, sí. Ganar es otra historia, y menos en un asunto así. Tu papá dejó testamento. La separación fue hace muchísimos años. El patrimonio fuerte se consolidó después. Vamos a responder. Y vamos a cerrar esto como se debe. La demanda decía que mi mamá merecía una parte, porque estuvo casada con mi papá, ayudó al hogar y me cuidó durante 7 años. Sus abogados querían presentarlo como si ella hubiera contribuido de forma decisiva a construir el patrimonio familiar y ahora hubiera quedado injustamente fuera. Era absurdo, pero, aun cuando algo sea absurdo, igual te obliga a entrar a un proceso. La audiencia principal llegó 3 meses después. Yo iba con un nudo en el estómago cuando crucé la puerta del juzgado. Mi mamá estaba sentada del otro lado con su abogado, un hombre delgado, de traje carísimo y mirada soberbia. También tuvo el descaro de llevar a su esposo y a los 3 hijos. Los sentó en primera fila, como si ellos fueran las víctimas, y yo la villana que les estaba negando algo que les pertenecía. Ahí entendí que no solo quería dinero, también quería público. Cuando le dieron la palabra al abogado de mi mamá, empezó a repetir la versión que ella llevaba semanas construyendo. Su señoría. Mi clienta estuvo casada con el señor Roberto Torres Herrera durante varios años. Durante ese tiempo, contribuyó al hogar y a la crianza de la hoy demandada. Venimos a reclamar lo que en derecho corresponda frente a una situación patrimonial desproporcionada. Luego quiso pintar una historia en la que mi mamá siempre había querido tener contacto conmigo, pero mi papá se lo había impedido. También habló de la situación económica de sus otros hijos, como si sus gastos pudieran convertir en legítimo lo que no lo era. Cuando le tocó hablar a David, puso las cosas en su lugar. Llevaba copia certificada del divorcio, documentos de custodia, constancias, registros y el respaldo notarial del testamento. Todo ordenado. Todo claro. Su señoría, la parte actora abandonó a su hija de 7 años en una casa durante 2 días, mientras el padre de la menor se encontraba fuera por trabajo. Se fue con otra persona. No volvió a buscar a la niña. No peleó la custodia. No dio pensión. No mantuvo contacto. No hizo esfuerzo alguno por formar parte de la vida de su hija durante 20 años. Luego fue enlazando fechas, omisiones y documentos. No necesitó dramatizar nada. Los hechos eran suficientemente duros. La actora reaparece únicamente después del fallecimiento del señor Roberto Torres Herrera y una vez que conoce la existencia del patrimonio. El reclamo que hoy intenta formular no se sostiene frente a la realidad documental del caso ni frente a la línea de tiempo de los hechos. Entonces el juez empezó a hacer preguntas. No fueron preguntas teatrales,
fueron peores, fueron precisas. Señora Elena Ramírez Soto, dijo, mirando a mi mamá, si tanto interés tenía usted en su hija, ¿por qué no la buscó cuando cumplió 18 años y ya era mayor de edad? Mi mamá se movió incómoda en su asiento. Pensé que era mejor no desestabilizar su vida. Pero hoy nos dice que siempre quiso una relación con ella. ¿Sí, su señoría? Entonces explíqueme por qué esperó hasta después de la muerte del padre y del inicio de la sucesión para acercarse. El abogado de ella intentó intervenir, pero el juez le hizo un gesto para que dejara contestar a su clienta. Mi mamá se vio acorralada. Me enteré por unos parientes de que había muerto y pensé que era momento de acercarme. El juez la siguió mirando. ¿Por qué no aportó económicamente a la manutención de su hija en estos 20 años? ¿Y por qué ahora considera que su hija sí tendría que sostenerla a usted o a su nueva familia? Mi mamá abrió la boca y la volvió a cerrar. No le salió nada. El juez siguió. Explíqueme también por qué este juzgado tendría que reconocerle a usted una participación sobre bienes consolidados muchos años después de la separación y del abandono que aquí ya quedó acreditado. Y entonces perdió el control. Se levantó de golpe y empezó a gritar. Porque ella no necesita tanto. Está sola. No tiene hijos. No tiene a nadie. Es egoísta y fría, igual que su padre. La sala entera se quedó en silencio. Hasta sus propios hijos se veían avergonzados. Yo sentí esas palabras como una bofetada. Después de todo lo que hizo, ella era la que me llamaba egoísta. Ella era la que decía que no tenía a nadie. El juez le ordenó que se sentara de inmediato. Su abogado trató de calmarla, pero ya era tarde. El juez revisó otra vez los documentos, hizo unas anotaciones y dejó clara su decisión. No advierto sustento jurídico suficiente para la pretensión de la parte actora. La hoy demandada es heredera en términos de un testamento válido, y la parte actora no acreditó derecho alguno sobre los bienes reclamados. Además, en autos quedó evidenciado un abandono prolongado, ausencia total de responsabilidad parental y falta de contacto durante 2 décadas. Hizo una pausa breve y agregó, con voz seca: la carga moral que hoy pretende trasladar a su hija no sustituye la falta de derecho. Mi mamá se quedó pálida. Su abogado intentó decir algo, pero ya no había nada que rescatar. El asunto quedó desechado. Cuando íbamos saliendo del juzgado, mi mamá se soltó del brazo de su abogado y se me vino encima. Esto no se acaba aquí, me dijo entre dientes. Te vas a arrepentir. Aléjese de mi clienta, dijo David, firme. Su esposo llegó corriendo y por fin logró apartarla, pero ella seguía mirándome con un odio tan puro que me dio escalofrío. Pensé que ahí terminaba todo. Me equivoqué. Una semana después, consiguió mi número y empezó a llamarme. Luego llegaron mensajes. Después, más llamadas desde otros números. Los mensajes eran cada vez peores. Que yo era una mala persona, que le había robado el futuro a sus hijos, que Dios me iba a cobrar todo, que tarde o temprano iba a pagar lo que estaba haciendo. Bloqueé un número, luego otro más. Ella seguía consiguiendo líneas nuevas. Y un día se presentó en mi oficina. Fue entre semana, a media mañana, justo cuando había más movimiento en recepción. Después, supe que incluso había sacado a 2 de sus hijos de clases para usarlos como escudo. La constructora de mi papá tenía oficinas sobre Insurgentes Sur. Ella entró al lobby con los 3 muchachos. «Quiero ver a Mónica», le gritó a la recepcionista. «Soy su madre y nos abandonó». La recepcionista no sabía ni qué hacer. Yo escuché el alboroto desde mi oficina y salí. «Te tienes que ir», le dije. «Estos niños no tienen ni para lo básico», gritó ella. «Y tú estás sentada sobre una fortuna mientras ellos pasan necesidades por tu egoísmo». Los muchachos se veían muertos de vergüenza. Los empleados de recepción, administración y hasta algunos ingenieros ya estaban viendo la escena. Fue humillante. Llegó seguridad y la sacaron, pero el daño ya estaba hecho. Mis empleados hacían preguntas. Habían visto a una mujer gritar en el lobby que yo había abandonado a mi familia.
No sabía ni por dónde empezar a explicar. Ese mismo día volví a llamar a David. Necesito que esto pare ya, le dije. No solo me está buscando, me está persiguiendo. Hice todo lo posible para no llegar a esto, contestó él. Pero sí, ya no hay de otra. Vamos a pedir medidas de protección y prohibición de acercamiento. La solicitud se presentó al día siguiente. Tuvimos que volver al juzgado, pero esta vez nos tocó una jueza, una mujer de unos 50 y tantos, con esa cara de quien ya escuchó todas las mentiras del mundo y ya no le impresiona ninguna. Su señoría, dijo David, mi clienta está siendo acosada y hostigada por su madre biológica. Hay llamadas insistentes desde múltiples números, mensajes amenazantes y una irrupción en su centro de trabajo. Presentó todo: capturas de mensajes, registros de llamadas, declaraciones de la recepcionista y de otros empleados. Todo. El abogado de mi mamá quiso decir que ella solo buscaba reconciliarse conmigo, pero la jueza lo paró muy rápido. Señora Elena Ramírez Soto, usted perdió un asunto patrimonial contra su hija. Ahí debió terminar todo. En vez de eso, decidió perseguirla, insultarla y presentarse en su trabajo para exhibirla. Es mi hija, gritó mi mamá. Tengo derecho a hablar con ella. Ese vínculo biológico no le da derecho a hostigarla, dijo la jueza con voz helada, y mucho menos después de la conducta que aquí ya quedó exhibida. La jueza dictó medidas de protección. Mi mamá tenía prohibido acercarse a mí, a mi casa y a mi lugar de trabajo. No podía llamarme, mandarme mensajes, ni buscarme por medio de otras personas. Si incumple estas medidas, se dará vista a la autoridad correspondiente y habrá consecuencias legales. ¿Le quedó claro?, preguntó la jueza. Mi mamá no contestó. Solo me miró desde el otro lado de la sala con una mezcla de rencor y derrota. Su esposo se veía avergonzado. Los hijos, confundidos y tristes, casi me dieron lástima. Casi. De eso han pasado 6 meses. No he vuelto a saber de ella. No sé si sigue viviendo en el mismo lugar. No sé cómo están esos muchachos. La verdad, no quiero saber. A veces la gente me pregunta si no me siento mal por no ayudarles. Me dicen que ellos no eligieron tener una madre así. Y es cierto. Ellos no hicieron nada malo, pero yo tampoco. Yo no pedí que me dejaran sola a los 7 años. Yo no pedí pasar 2 días enteros creyendo que algo horrible iba a pasar y que nadie iba a llegar. Yo no pedí crecer sin mamá y luego verla reaparecer 20 años después con la mano extendida. Mi papá se partió el alma para construir la vida que tuvimos. Pudo haberse derrumbado después de que ella se fue. En lugar de eso, hizo algo mejor con el dolor. Cada peso que me dejó lo trabajó él. No se lo voy a entregar a una mujer que me abandonó como si yo fuera una cosa que ya no le servía. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera llegado de otra manera. Si hubiera ido al funeral y me hubiera dicho que lo sentía. Sí, si me hubiera pedido un café para hablar. Si hubiera reconocido lo que me hizo y hubiera tratado de reparar, aunque fuera una parte. Pero no hizo nada de eso. Vio dinero. Vio una oportunidad. Sintió que yo le debía algo. Le parecía justo quedarse con lo que dejó el hombre al que, según ella, nunca quiso, después de abandonar a su hija. Pienso de vez en cuando en Diego, en Sofía y en Mateo. Espero que estén bien. Espero que puedan estudiar. Espero que crezcan y sean mejores personas que su mamá. Pero eso no me toca a mí. A mí me toca cuidar el legado de mi papá y vivir la vida que él quiso darme. La empresa sigue funcionando. Javier está haciendo un trabajo excelente como director general y hasta estamos entrando en nuevos proyectos fuera de la ciudad. Yo he manejado bien las inversiones. Viajo cuando quiero. Apoyo causas que me importan. Vivo bien, sin presumir. Y estoy saliendo con alguien. Se llama Marco. Es maestro. No sabe todos los detalles de lo que heredé y prefiero que siga siendo así, por ahora. Le gustó por quien soy, no por lo que tengo. A mi papá le habría caído bien Marco. Es honesto, tranquilo, de esos hombres que construyen en vez de destruir. Pienso en mi papá todos los días. Voy al panteón una vez al mes y le cuento cómo va la empresa, cómo va mi vida, cómo va Marco. Sé que no me escucha. O eso me digo, pero hablarle me hace sentir cerca de él.
La casa del Pedregal a veces se siente demasiado grande, demasiado silenciosa. Fue una casa pensada para una familia. Quizá algún día Marco y yo la llenemos de vida. Tal vez, de hijos. A mi papá eso le habría encantado. En cuanto a mi mamá, ya casi no pienso en ella. Es una extraña. Compartimos sangre. Nada más. La familia de verdad es otra cosa. La familia de verdad aparece cuando la necesitas. La familia de verdad no te abandona y luego vuelve a cobrarte 20 años después. Mi papá era mi familia de verdad. Mi abuela era mi familia de verdad. Tal vez, algún día, Marco también lo sea. Las medidas de protección siguen vigentes. Guardo una copia en el cajón de mi escritorio, por si acaso, pero no creo necesitarla. Creo que, por fin, entendió que yo no soy su plan para la vejez. Ya no estoy enojada. Lo estuve un tiempo, mucho, pero vivir así cansa demasiado. Ahora, cuando pienso en ella, no siento casi nada. Ya no tiene lugar en mi vida. Tengo una empresa que cuidar, una relación que construir y un futuro por delante. Eso es lo que sí importa. A veces hay personas que me dicen que debería perdonarla, que guardar resentimiento hace daño. Pero esto no se trata de resentimiento. Se trata de protegerme de alguien que ya demostró quién es. Hay una gran diferencia entre perdonar y dejar que te vuelvan a lastimar. Yo la perdoné hace mucho tiempo, por mi propia paz. Pero perdonar no significa volver a abrirle la puerta, y mucho menos entregarle lo que mi papá me dejó con amor, con esfuerzo y con plena confianza de que yo sabría cuidarlo. Yo entendí que la sangre, por sí sola, no crea una obligación sin límites, y que, en la vida, también existe el derecho a poner distancia cuando alguien reaparece solo para presionar, manipular o aprovecharse de una herida vieja. Esta historia me ayudó a ver con más claridad algunos principios que sirven en cualquier lugar. Lo que una persona hereda de manera válida merece respeto. Nadie tiene derecho a acosarte para sacarte dinero o forzarte a un vínculo que no cuidó. Y tu dignidad, tu tranquilidad y tu información personal también valen y se protegen. En la vida real, una acción muy concreta que sí podemos tomar es guardar mensajes, anotar fechas, conservar documentos y pedir orientación profesional antes de responder desde el coraje. Porque, cuando una situación se vuelve confusa, tener pruebas y ordenar los hechos ayuda mucho más que discutir sin fin. También aprendí que perdonar no me obliga a abrir la puerta otra vez y que cuidar de mí no me convierte en una mala persona. Cuando una situación ya incluye amenazas, hostigamiento, visitas no deseadas o reclamos insistentes sobre dinero o patrimonio, lo más sensato es buscar apoyo de un abogado o de una autoridad pública para proteger la calma, la seguridad y los límites de la propia vida.